Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 3, titulada La jaula del pájaro. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, Nueva Versión Internacional, en el cual leemos lo siguiente: Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. A plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Fíjate en que el que lleva al pájaro a la oscuridad es el mismo dueño. Es fácil entender que Satanás causa dolor, pero Dios mismo participaría activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión o dolor. En un vistazo a la semana, ¿qué ejemplos bíblicos recuerdas en los que Dios mismo conduce a la gente a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento? ¿Cuáles crees que eran los nuevos cantos que Él quería que entonaran? Leamos Éxodo capítulo 14, verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Alguna vez caíste en una trampa o te topaste con un callejón sin salida? A veces puede ser agradable, como cuando entras en una sala y descubres que un grupo de amigos te estaba esperando y todos exclaman: ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Otras veces puede resultar bastante impactante y hasta muy desagradable. Quizá tuviste compañeros agresivos en la escuela o un colega de trabajo que inesperadamente trató de hacerte quedar mal. Desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios mismo dirigió cada etapa de su viaje, pero fíjate a dónde los condujo primeramente: a un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y al ejército de Faraón por detrás a la vista de ellos. Leamos Éxodo capítulo 14, verso 10.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Seguir la columna no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. También puede ser una experiencia difícil, porque ser instruidos en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestro corazón, que es muy engañoso por naturaleza. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. ¿Qué lecciones aprendieron los israelitas de esa experiencia? Leamos Éxodo capítulo 14, verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Por qué a veces es tan difícil confiar en Dios? Por más que conozcamos muchas de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros. ¿Recuerdas alguna situación difícil en la que crees que el Señor te condujo para enseñarte a creer en Él y a temerle? Leamos Éxodo capítulo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Quizá no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero ¿no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? No lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Había una cosa que los israelitas realmente necesitaban, y era agua. Inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso y sin agua durante 3 días. Especialmente en el desierto, donde encontrar agua es fundamental, la desesperación de ellos es comprensible. ¿Cuándo conseguirían el agua que tanto necesitaban? Entonces, ¿a dónde los lleva Dios? La columna se dirige a Mara, donde finalmente hay agua. Debieron de haberse emocionado, pero cuando probaron el agua, inmediatamente la escupieron porque era amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Luego, a los pocos días, Dios los vuelve a probar. No obstante, esta vez la columna realmente se detiene donde no hay nada de agua. ¿Qué le reveló Dios a Israel acerca de sí mismo en Mara y en Refidim? ¿Y qué lecciones deberían haber aprendido? Leamos Éxodo capítulo 15, versos 23 y 25. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo capítulo 17, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esa fue la pregunta que hicieron los hijos de Israel en Refidim. ¿Te planteaste esta misma pregunta tú alguna vez? ¿Por qué? ¿Cómo te sentías y qué lecciones aprendiste después de recibir respuesta? ¿Cuántas veces necesitamos recibir respuesta para dejar de cuestionarnos esto? Leamos Lucas capítulo 4 versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. ¿Qué lecciones puedes aprender del relato sobre cómo vencer la tentación y no ceder al pecado que encontramos en Lucas capítulo 4 versos 6 y 7? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Las tentaciones pueden ser muy difíciles porque apelan a las cosas que realmente deseamos y siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad. Lucas 4 es el comienzo de la historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás, y llama nuestra atención a algunos temas difíciles. A simple vista, pareciera que el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación. Sin embargo, Dios nunca nos tienta. Más bien, como hemos visto, Dios nos lleva a crisoles de prueba. Lo notable de Lucas 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba que implican que estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. En esas ocasiones, cuando sentimos estas tentaciones con tanta fuerza, podemos malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente. Pero esto no necesariamente es así. Muchas veces, al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Ni debemos hacerlo nosotros. A veces, cuando estamos en el crisol, nos quemamos en lugar de purificarnos. Por lo tanto, es muy reconfortante saber que cuando caemos en tentación, podemos volver a tener esperanza porque Jesús se mantuvo firme. Lo bueno es que Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros, porque Jesús es quien carga con nuestros pecados. Él pagó el castigo por nuestra incapacidad de soportar esa tentación, cualquiera que sea, porque pasó por un crisol peor que el de cualquiera de nosotros.
hay esperanza, incluso para el primero de los pecadores. ¿Qué tentaciones enfrentas ahora? Dedica tiempo a orar. Pide al Señor que te enseñe a poner en práctica las lecciones del ejemplo de Jesús en tu vida. Recuerda, no necesitas sucumbir a la tentación, nunca. Recuerda también que, si caes, tienes a un Salvador. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro escribe a gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía muy sola. Escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta es la zona que conocemos hoy como Turquía Occidental. Unos versículos más adelante, Pedro expresa que sabe que están afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir Pedro con expatriados de la dispersión? ¿Cómo podría eso intensificar sus pruebas? Ser cristiano en aquella época era algo nuevo. Los creyentes eran pocos y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente eran una minoría que, en el mejor de los casos, era incomprendida y en el peor, perseguida. Sin embargo, Pedro les asegura que estas pruebas no son azarosas ni caóticas. La fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué garantía fundamental busca dar Pedro a estas personas en medio de sus pruebas? ¿Qué significa esta esperanza para nosotros también? Independientemente de cuáles hayan sido esas pruebas y sufrimientos, ¿qué punto de comparación tienen con la eternidad que les espera cuando Cristo regrese? Las palabras de Pedro para ellos son las palabras de Dios para nosotros, más allá de lo que enfrentemos. A pesar de lo difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último, la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Con esa promesa ante nosotros, una promesa garantizada por la muerte de Jesús, cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Un joven al que llamaremos Alex había vivido una juventud muy problemática: drogas, violencia, incluso algún tiempo en la cárcel. Pero luego,
gracias a la bondad de un miembro de la iglesia local, a quien Alex había robado, el joven conoció a Dios y entregó su corazón a Jesús. Aunque todavía tenía sus problemas y luchas, y aunque todavía quedaban elementos de su pasado, Alex era una nueva persona en Jesús. Amaba a Dios y buscaba expresar ese amor al obedecer sus mandamientos. En determinado momento, Alex sintió la impresión de que debía ser pastor. Todo apuntaba a eso. Estaba respondiendo al llamado de Dios sin ninguna duda. En la universidad, las cosas fueron bien al comienzo. Luego, una tras otra, las cosas le empezaron a ir mal y su vida comenzó a desmoronarse. Su fuente de dinero comenzó a agotarse. Un amigo íntimo se puso en su contra con acusaciones que, si bien eran falsas, dañaron su reputación. Además, se enfermaba seguido. Nadie sabía qué tenía, pero esto afectó sus estudios hasta el punto en que temió tener que abandonarlos por completo. Para colmo, tenía una lucha terrible contra las drogas, que se conseguían fácilmente en la comunidad local. En un momento, incluso cayó en ese asunto. Alex no podía entender por qué estaba sucediendo todo esto, especialmente porque estaba seguro de que el Señor lo había guiado hasta esa institución. ¿Se equivocó Alex en eso? ¿Toda su experiencia con Dios fue un gran error? Hasta los elementos más básicos de su fe estaban en duda. Imagina que en medio de esta crisis, Alex se te acerca y te pide un consejo. ¿Qué le dirías? ¿Qué experiencias personales has tenido que lo puedan ayudar? ¿Qué versículos de la Biblia usarías? ¿Cuán útiles podrían ser, por ejemplo, los siguientes versículos en una situación como esta? Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Casi todos los que siguen al Señor han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante en esas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar la dirección de Dios en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. La pregunta para nosotros es: ¿cómo hacer para no sucumbir a la tentación de renunciar a Él?
Leemos a continuación de Elena de White, Advent Review y Sabbath Herald. Pero en la antigüedad, el Señor guió a su pueblo a Refidim y quizá decida llevarnos allí a nosotros también, para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición, y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si, con la fe de un niño, se las hubiéramos dado a Él? A menudo hablamos de la tentación como algo individual, y así es. Al mismo tiempo, existen tentaciones colectivas de las que deberíamos estar precavidos como iglesia o como familia de la iglesia local. Pregunta en tu clase si alguno está dispuesto a hablar de algún lugar desagradable al que lo llevaron. ¿Por qué resultó ser desagradable? Si tuviera que reconsiderar esas experiencias hoy, ¿las vería de otro modo? Todos entendemos el principio que está detrás del hecho de que Dios permite que las pruebas nos purifiquen y nos refinen. Sin embargo, ¿cómo entendemos la situación en la que los juicios aparentemente carecen de valor? Por ejemplo, alguien muere instantáneamente en un accidente automovilístico. En tu clase, busquen definir las posibles respuestas a una situación como esta. Como clase, dediquen un tiempo a orar unos por otros para que cada uno pueda fortalecerse para soportar las pruebas y ser fiel. Y en tu clase, o en tu caso particular, ¿conoces a alguien que se haya extraviado por enfrentar pruebas? Si es así, ¿qué podrías hacer como persona de manera muy tangible para ayudar a esa persona a volver? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.